Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos auditores. Aquí estamos nuevamente en el programa Revelando de Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Programa de la Radio Portales, radio insignia de la quinta región, transmitiendo desde la zona cero. Ya vamos a hablar eso, ¿eh? Zona cero normalmente es la zona del epicentro donde sucede una acción. En este caso, los destrozos en Valparaíso. Así que yo felicito a todos los que trabajan en esta radio y llegan cada día y salen con mucho esfuerzo en la noche, que han sido en muchas oportunidades violentados por los manifestantes en su derecho al tránsito y libertad. Felicitaciones. Como siempre, Mario Salazar en los controles, Marcos Leblanc de Asofar grabándonos y transmitiendo en nuestras redes sociales. Y me acompaña hoy día en este programa una locutora que ya es conocida aquí en el programa, conductora habitual, también una de las estrellas de Radio Portales, Pilar Soberado. Hola Fernando, muchas gracias. No, ella es una excelente comunicadora. No voy a dar más pergaminos porque después nos dicen que empezamos a hablar de nosotros nomás, pero tiene y le sobran pergaminos para en su conocimiento. Y por supuesto al conductor estable, normalmente este horario, que no ha podido asistir nuevamente por razones privadas, personales, pero que seguramente lo vamos a tener el próximo jueves, sin lugar a dudas, y lo echamos de menos. Luis Quila Clavel. Yo adhiero a esos saludos especiales, ¿ah? Sí, Quila seguramente nos va a escuchar a las 6 de la tarde y nos va a hacer la crítica, como siempre, muy positiva y animoso como es él. Pero demoledora, pues. Demoledora, al hueso. Positivo, así como pero demoledor. Sí. Pero excelente partner y lo hemos echado de menos en el programa, pero sabemos que está bien y no ha estado imposibilitado de poder asistir. Ojalá vuelva el próximo jueves. Sí, yo creo que el jueves va a estar aquí, sin duda. Muy bien. Hoy día tenemos una larga agenda, Pilar, que ver. Así entiendo. Lamentablemente en este país uno quisiera que las cosas fueran sucediendo más estables, con alguna proyección, pero todos los días va cambiando el escenario. Y hay algunos cambios de opinión y cosas que van sucediendo que es bastante complicado en el accionar. Yo me referí en el programa anterior al informe de las policías, o la respuesta en realidad de las policías referente al informe de Human Rights Watch, en el cual los atacan por todo lo que está sucediendo y sobre todo con 5 puntos que yo tenía anotados, que se los leí la vez pasada porque no alcancé mucho a explayarme en ellos. Le criticaban el uso de los perdigones, cuya calidad no era la adecuada. Curiosamente fueron periciados en el gobierno anterior, que era un gobierno de centro izquierda, nadie se dio cuenta, entonces se lo sacan a este gobierno. Sí, claro, es de responsabilidad de este. Claro. Después, que los cartuchos de lacrimógenos hay que dispararlos para el cielo y no dispararlos directos. Bueno, la verdad es que yo creo que del cielo cuando caen también hacen daño. Entonces yo me hice aquí una pregunta que después le voy a dar respuesta. ¿Qué es lo que pasa con otras policías? Que si acaso usan cartuchos con alas que flotan y caen con un paracaídas, alguna cosa así, rara. Los abusos sexuales, que está comprobado que fueron montajes en las comisarías en que se vistieron solas algunas personas. Después, no estoy negando nada, estoy solamente diciendo los hechos que se han comprobado. También se les critica que ellos que en su parte de asuntos internos, o sea, los propios policías que controlan la ética de los policías que están en la calle, asuntos internos se llaman todas las policías, que no cumplen sus deberes porque de repente son compañeros, porque tienen que hacerle actuar. ¿Cómo lo harán otras policías en el mundo? Me pregunto yo. Porque Human Rights es para todo el mundo. Y el trabajo de horas extras, eso es lo único que yo le encuentro razón al informe. Que trabajan muchas horas extras con mucho esfuerzo y no les pagan horas extraordinarias.
No, pues a las Fuerzas Armadas y a las policías no se no les se les paga. horas extras. Y resulta que los manifestantes andan cobrando 40 lucas la hora, tengo Sí. entendido que se les paga. Sí, y si... Claro, algo así. claro, y el uso de la fuerza, que hay una circular que es muy clara, la 1832, y que la tienen regulada. Entonces, buscando en internet, me di cuenta de que, perdón, este mismo informe, yo creo que Human Rights Watch lo tiene ya escrito, porque se le aplica a muchas otras policías en el mundo. ¿Ya? Hay un informe de las policías de Londres cuando fueron los atentados en Londres. Los terroristas. De los terroristas. ¿Ya? Que incluso la reina sacó un comunicado en el cual felicitaba. ¿Se acuerdan cuando en el puente pasó Sí. un terrorista que acuchilló a varios, etcétera? Y uno de los ídolos o héroes fue un cabro que andaba en una patineta que era un español, que Claro. murió. ¿Sí? Y resulta que también atacó un policía y lo Sí, hirió. Se sí, acercaron sí. otros dos policías, Sí. lo sí. redujeron Sí. y llegó un cuarto policía y falleció ahí en las acciones. Y fueron felicitados esos policías. Porque el terrorista había que reducirlo, si no iba a seguir matando gente. Claro. Uso de la fuerza, proporcionalidad. Lo se vio en Francia, en todas las policías, de alguna forma cuando hay motines, cuando hay revueltas, tienen que aplicar el uso gradual. Y yo no he visto la diferencia con nuestras policías. ¿Qué opinas tú? Yo creo que a la policía chilena, a las Fuerzas Armadas y a la policía chilena se las ve con ojos distintos. Y esto es una consecuencia de que en Chile haya habido 17 años de gobierno militar. No hay otra razón. Llegado 1990 se preocupó básicamente la izquierda de dar la labor de carabineros, de las Fuerzas Armadas, de investigaciones en menor grado, pero de alguna manera también, y de horadarlas por comillas su vinculación con lo acaecido durante el gobierno militar. Y eso ha sido, se ha visto todos los días, se ha visto desde ese día en adelante. 1990, 11 de marzo de 1990, y empezó el ataque contra Carabineros y contra las Fuerzas Armadas. Y eso tiene un fundamento, evidentemente erosionar a las fuerzas, erosionar a las bases, y de alguna manera cada vez que hubiera un acto delictual, por ejemplo, o terrorista, o un acto de insurrección, como son estos, la labor de las policías y de las Fuerzas Armadas quedara mal vista. El informe que hizo José Miguel Vivanco, el organismo que él preside desde Estados Unidos, yo entiendo que vino desde Washington para acá, estuvo 2 días, presumo que no estuvo nunca en una manifestación, presumo que no estuvo nunca en una barricada, luego no le puede constar fehacientemente a él nada de lo que está en ese informe, nada. Y ellos parten de una base equivocada, pero es porque es Chile, porque así nos informan a ver, dudo mucho que se atrevan a hacer un informe con respecto a la labor de la policía francesa, y dudo mucho que se atrevan a hacer un informe también así con respecto a la policía inglesa, porque parece que ellos piensan, o a la alemana, ¿ah? Pero es que Chile sí, por el tema del gobierno militar y porque Chile finalmente es un país subdesarrollado y está en Sudamérica, donde todavía nos ven medios amapolenses, que es que también hay, todo hay que decirlo, es verdad, hay mucha amapola y mucha coca aquí en esta zona, se nos ven a todos igual. Entonces, el informe que hizo esta entidad presenta a los manifestantes como sujetos de derechos humanos y presenta a las policías solamente como agentes del Estado. Es verdad que son agentes del Estado, pero ellos también tienen derechos humanos y los manifestantes los tienen, solo en la medida en que no quebranten los derechos de los otros. Si el tipo se manifiesta indebidamente, ese tipo hay que reprimirlo, y hay que reprimirlo como se hace en todas partes del mundo, con el uso de la fuerza, pero evidentemente no hay otra alternativa. Y se dice también, es que hay tantos manifestantes y menos policía. Bueno, evidentemente, y por lo mismo es que tienes que reprimirlo con la fuerza que corresponde. Y la fuerza será los balines de goma, será la bomba lacrimógena, será un equipo antidisturbios o antimotines como existen en otras partes del mundo, y no hay nada más que decir. Ahora, que las policías deben respetar sus protocolos, pero lógico, pero sí, claro que deben respetarlo, pero eso es evidente y nadie ha dicho aquí que no los hayan respetado. Tú comprenderás que cuando hay una turba enardecida, enseguecida de 100 personas gritando a los carabineros tal y tal y tal y tal, y de repente les tiran piedra, Carabineros, ¿qué tendrá que hacer ahí? 2 alternativas: o no hace nada y se repliega, o actúa usando la fuerza.
Y la fuerza es la que tiene que existir. Y siempre la fuerza de Carabineros es proporcional. No digo que no haya habido algún exceso, por supuesto. En estas cuestiones siempre hay algún exceso. Ha habido exceso por parte de los manifestantes y ha habido algún exceso por parte de Carabineros de Chile. Es evidente, pues, si es como una guerra. Bueno, tú sabes que en las guerras siempre hay caídos por los dos lados. ¿Sí? Pero siempre hay una ecuanimidad, hay ciertos... Por ejemplo, hay un derecho humanitario de la guerra, en la cual se trata de regular los derechos del prisionero, los derechos del otro, etcétera. Sí. Pero esta guerra irregular no tiene nada que la norma. No. Fíjate que, curiosamente, hay informes internacionales. Tengo aquí a la vista uno de la policía francesa, en que sale el control de las multitudes y los métodos principales empleados por la policía de Francia. Y le hacen las mismas críticas que a la chilena, que tienen que las autoridades revisar las tácticas que tiene para emplear el empleo proporcional, que por qué usan uso excesivo de la fuerza, de que por qué usan los balines, de que por qué tiran el gas lacrimógeno, y curiosamente se refiere a un Human Rights Watch. Pero te digo una cosa, Fernando, yo voy a ratificar lo que dije antes, lo reafirmo. A reafirmarlo, no ratificarlo. Los informes que hace esta entidad con respecto a la policía chilena y con respecto eventualmente a la policía francesa o la policía inglesa no son iguales. Los informes con respecto a la policía chilena están preestablecidos. A mí no me cabe ninguna duda que no necesitaban ni venir a Chile para concluir lo que concluyeron. Estoy de acuerdo. Pero la policía francesa, la policía alemana, la belga, no, la actitud es distinta. El informe, y por último lo hacen, pero corre por puertas separadas. ¿Será demasiado disparado? Tú que tienes experiencia en esto, más experiencia en leyes, evidentemente, como abogado que yo. ¿Por qué este instituto de Human Rights Watch se preocupa tanto de los derechos humanos de un determinado grupo, al igual que el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile, y no del otro? Porque veo que en todos los países se han preocupado del balín, pero ¿quién está preocupada de la gente que no transita? Del que no puede... Veíamos violentado el otro día un sacerdote. Sí, lo vi. Veíamos violentada una pareja en Maipú de personas de la tercera edad. Lo empujaron, lo golpearon en la cara, no lo dejaban subirse al auto. Y eran toda gente joven, pero detrás siempre aparece alguien filmando y una persona que es bastante más vieja, que es identificado. Ya empezaron a aparecer las banderas de quienes los dirigen. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que los derechos humanos son los derechos que tienen los seres humanos, el ser humano por el solo hecho de ser tal. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Los derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho a una vida íntegra, al tránsito, la libertad personal, la seguridad individual. Son derechos humanos el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna. Muchos son los derechos humanos. Pero la izquierda mundial, y sobre todo apuntando a Sudamérica, yo quiero que ese tema no lo olvidemos, apuntando básicamente a Sudamérica, a Centro y Sudamérica, los derechos humanos movidos por la izquierda internacional y nacional, apuntan exclusivamente a cuestiones de libertad y de seguridad individual de la gente que se opone, de la gente opositora y de la gente marxista de la calle, básicamente al violentista. Así las cosas, la policía no tiene derechos humanos, las Fuerzas Armadas no tienen derechos humanos, y lo que es más grave todavía, tú tampoco los tienes. Porque resulta que cuando hay una manifestación en la calle que no está autorizada, no hablo de las autorizadas, hablo de las no autorizadas, que han sido todas en este tiempo que va desde el 18 de octubre hasta ahora. Todas esas manifestaciones no están autorizadas, por ende deben ser reprimidas con el uso normal de la fuerza, pero deben ser reprimidas. ¿Por qué? Porque ahí se afectan otros derechos humanos que son los tuyos. Porque si tú no te puedes desplazar, tienes violentada la libertad de movimiento y de desplazamiento. Si tú no puedes llevar al médico a tu mujer, a tus hijos, a quien fuere, tienes un problema. Si la bomba de bomberos no puede llegar a apagar un incendio de una casa que se está quemando porque se están interrumpiendo el tránsito, también se afecta un derecho humano. ¿Te fijas? Pero para los efectos, y insisto, no es solamente cuando empujan a los viejos o cuando una señora aburrida de que no puede ir a comprar le diga algo a los manifestantes. Están los derechos humanos de todos aquellos personajes en este país que no dicen nada. Nosotros tenemos la posibilidad de decirlo acá, pero de todos los que no dicen nada. No pueden llegar al trabajo, no van a la consulta del médico, no pueden operarse, no pueden transitar, se demoran un montón en llegar de la casa al trabajo, no saben cuál es su futuro inmediato porque todo depende de los manifestantes.
Esos, señores, también son derechos humanos. Y son derechos humanos también, y esto lo comentaba en algún programa anterior, el derecho a la salud, que en Chile se viola todos los días. Aquel pensionado que vive por aquí arriba en Valparaíso, que gana una pensión miserable y que no puede salir de su casa rumbo al médico, y que si llega a ir al médico le dan un medicamento vencido en estos establecimientos de salud desde hace mucho tiempo. Eso es un derecho humano que se viola todos los días. Sobre ese nadie dice nada. No, y también hay otros derechos que se violan en forma permanente. Si tú concatenas las cosas, tú te das cuenta de que aquí hay una mano perversa detrás. Por lo menos lo que yo creo. Fíjate que voy a partir de la parte de la salud. Esa misma persona que, habiendo podido salir y habiendo podido llegar al consultorio, no lo atienden porque están con un... Bueno, en paro, pues. En paro. Esa es otra. Porque los empleados públicos están haciendo paro también. Y los empleados públicos también no pueden hacer paro. No, legalmente no. Entonces, después también tenemos el problema que después se nos transforma en un problema constitucional, porque resulta de que el jefe de Estado, la Constitución le otorga las herramientas para que mantenga el orden público, sí, que son la seguridad interior y la seguridad exterior del Estado, carabineros, policía y fuerzas armadas. Y ellos con los derechos humanos paralizan al Estado, le paralizan la herramienta, y el Estado tiene la opción o aparecer como violador o aparentemente, que no lo debiera por qué aparecer así, debiera, si él cumple la norma, debiera estar el bien común por sobre el bien particular de los bien común general por sobre el bien particular. Pero sin embargo de repente vemos a un Estado que está frente a esto como amarrado. Vemos a 5 policías contra no sé cuántos manifestantes tirando piedras porque una corte, que es otro poder del Estado, les anula el uso de una escopeta que está en todas partes del mundo. Y resulta que aparece en la discusión de todas las demandas sociales que hay, que muchas tienen razón y hay que apoyarlas por la vía que corresponde. Resulta que al final pasan a segundo plano porque estamos hablando de una nueva constitución. ¿Y qué es lo que? Porque les incomoda esta otra. O sea, nos cambiaron el discurso, nos paralizaron el Estado, los manifestantes siguen en la calle. Entonces, no tenemos ni derechos constitucionales, ni tenemos derechos humanos, ni tenemos nada. No, a ver, yo creo que en Chile hace muchísimo tiempo teníamos señales de que esto ya iba pasando. La Araucanía, el Instituto Nacional, otros liceos emblemáticos de Chile, donde la verdad es que las universidades, yo con profundo dolor, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Santiago, Pío IX, esa escuela está cooptada desde hace unos 10 años. Ahí, curiosamente, cuna de abogados rige re poco el Estado de Derecho, aunque parezca insólito. Tú ves en la Católica, tú ves a este señor Sánchez, que es un pusilánime para mi gusto, Ignacio Sánchez, con unos tremendos carteles, muera el Estado, muera... Ni una muestra del poder que debe ejercer el que dirige. Entonces, lo que pasó a contar del 18 de octubre en Chile ha sido una cuestión coordinada, sistematizada, que alguno la pensó, indiscutiblemente la extrema izquierda, porque no es que la extrema izquierda nada más, podemos añadir al narco, al anarquista, pero ese es otro mono, la extrema izquierda decidió hacer esto y ahí se fue adhiriendo la gente que anda en la calle, que es el Chile delictual, que desgraciadamente para mí, con gran dolor lo digo, es mucho. Pero teníamos muestras de que el Estado de Derecho venía como curioso, los problemas con la Contraloría y el Tribunal Constitucional, los problemas de Contraloría con la Corte Suprema, las decisiones de la tercera sala de la Corte Suprema por favor, todo eso era indiciario de que alguna cuestión andaba ahí como a trancas y barrancas. Y ahora, y esto yo voy a decir que esto es responsabilidad del gobierno, esto ya no es el Estado, el gobierno creo que no ha sido lo suficientemente capaz como para oponerse a una cuestión que dice relación con reprimir manifestaciones, no, acallar las demandas sociales, no, tampoco, no, por supuesto que no, pero sí reprimir la violencia y el caos como corresponde. Como bien dices tú, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tiene en su mano la Constitución y la ley para hacer cumplir el orden público. Si eso es lo mínimo que tú le pides a un presidente, por el que yo voté entre paréntesis, tú es lo mínimo que le pides. Si tú no tienes orden público, no hay seguridad, no hay certeza jurídica y entonces no tienes nada. Porque eso de que yo no sepa si vengo o no vengo a la radio, que la gente que trabaja aquí salga con miedo en la noche, que tú no tengas farmacia, que no tengas supermercado, que no tengas equipo y te estricó todo, que lo tengas todo quemado, eso falta certeza jurídica. Sin certeza, sin seguridad, sin orden público, no hay nada. Eso es de responsabilidad del gobierno. Eso es totalmente... Lo otro,
viene desde muy antiguo. Y yo creo que no solo el gobierno, Pilar, si aquí son 3 poderes del Estado. Y resulta de que los otros 2 poderes del Estado tampoco han dado el ancho. Sí, pero el orden público, sí, Fernando, convengo. El Poder Judicial lo ha hecho pésimo y el Poder Legislativo más mal. No se ha pronunciado el Poder Judicial. Lo que el Ejecutivo detiene a través de sus brazos que tiene, lo dejan libre, sí. No actúan, y el Poder Legislativo sigue tratando de aprobar las leyes. La ley de los encapuchados, ¿cuánto tiempo lleva? Sí, ¿y quiénes la han parado? Los mismos que votaron en contra, que siguen votando en contra de la izquierda. Sí, pero te quiero decir toda la razón, pero hay un tema de orden público que sí es de resorte del presidente de la República. El problema del orden público que dice relación con el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, debidamente, ni siquiera quiero decir empoderados, sino facultados y armados, es un problema del presidente de la República. El tema de los derechos humanos de Human Rights Watch, de la ONU, de la Corte Interamericana, ese es otro mono. Y este gobierno no ha sido violador de los derechos humanos precisamente, y Piñera muchísimo menos. Podrá hacer muchas cosas, pero eso no es. Entonces, ese es un tema evidentemente del Poder Ejecutivo. Porque a las policías tú no las desarmas porque se te ocurrió a ti, las desarmas porque algo pensaste. Bueno. Ya, eso es un problema del Ejecutivo. Y lo otro, el judicial, bueno, Fernando, es que el Ministerio Público y el Poder Judicial está lleno de gente inoperante, ideologizada, garantista y sectaria. Eso no es un invento, eso es así. Entonces, en estos casos van por una cuerda que es la que a ellos les gusta y no de alguna manera no apoyan las decisiones del Ejecutivo. Y en cuanto al Parlamento, desgraciadamente tenemos los parlamentarios que nosotros mismos hemos votado, pues, Fernando, porque ese Parlamento alguien lo eligió. Tú, Marco, Mario, yo, los que votamos elegimos esos próceres. Tú me dirás, es lo que nos presentaron, no importa, votamos por esos señores. Y ahí tenemos a la gentuza que hay en ese Parlamento, de izquierda y derecha, pues. Algunos se salvará, pero que de repente tú te das cuenta de que vienen en forma sistemática oponiéndose a determinadas cosas que son de perogrullo. Pero se van a oponer. Esa ley por conceptos doctrinarios. Y entonces le cargamos al otro. La Policía de Investigaciones, tú la mencionaste, detuvo, en una de las noticias hace poco salía que detuvo 204 vehículos de saqueadores. Que incautó los vehículos y detuvo personas, 204 identificados, con fotos, con identificación biométrica, con cualquier cosa que fuera puesto a disposición de la justicia. ¿Cuántas personas han sido condenadas por eso? Condenadas yo creo que todavía no, porque no es formalizadas, yo creo que deberían estar. Pero no supongo yo, no lo sé. Pues, no sé, 200, hay solamente 204. Yo creo, a ver, aquí hay un tema, Fernando, que hay que ver cómo operan las querellas criminales, cómo operan las denuncias, cómo opera el Ministerio Público, cómo opera el Tribunal de Garantía. El Tribunal Oral en lo penal, que es el que finalmente falla, todavía no puede operar. Ahora, lo que yo creo, y me acordé a raíz de la formalización del señor Chaguán, de este concejal de Calera, que estuvo participando aparentemente, la presunción de inocencia, aparentemente estuvo participando en unos saqueos. A mí sí me impresiona la propaganda y todo lo que ha hablado en la televisión y la radio y el diario con respecto a él, y que está bien, tienen que hacerlo, pero también hay una playa de personajes con respecto a, como dices tú, no tenemos idea. ¿Fueron formalizados? ¿Les incautaron los vehículos? Esos vehículos, cuando se rematen, va a haber un producto de dinero. Ese dinero va a ser para el Estado de Chile, para que nos ayude a pagar, a pagar todos los beneficios y todos los bonos. No lo sabemos. Porque nada de esto es depende también de las querellas del Ministerio del Interior. Yo no lo sé, honestamente, pero es un cúmulo de cuestiones. Lo que sí hay que tener presente es que en este país la justicia es garantista, y la justicia garantista quiere que haya la menor cantidad de gente presa, porque considera que privar de libertad a una persona es atentatorio contra los derechos humanos. Volvemos otra vez. Entonces, mucha de esa gente, yo sí sé positivamente que no está presa. Los carabineros te cuentan, detienen a uno, lo ponen a disposición de fiscalía y 4 días después está de nuevo en la calle, en la misma, caminando por la calle, no, delinquiendo otra vez. ¿Qué puede hacer una policía? Bueno, la policía, que es dura, tiene que detenerlos una y otra vez, pero el policía también es un ser humano. Pero fíjate que es que cuando se distorsiona la realidad de la forma que se ha distorsionado, y uno ve en los mismos medios de comunicación cómo han criticado a carabineros, cómo han dicho, por ejemplo, y para esto una muestra, que
¿Cómo se le ocurre a Carabineros, que es una institución que depende del Ministerio del Interior, que ellos no tienen derecho a presentar una querella, ¿sí? que tienen derecho sin el Ministerio del Interior, ellos no pueden? No. Y resulta que aparece una cantante, ¿no es cierto?, que yo, pues, la verdad que no la he visto nunca, no sé si cuáles son sus cualidades artísticas. Y canta, tiene buena voz. Con sus abogados, que se dijo sin ninguna prueba, con total desparpajo, que la policía, los carabineros hayan quemado las 70 estaciones del metro. Y los militares. Sí. Entonces ahora se querellan contra ella para que lo compruebe, presente en los medios, cuando nos están apareciendo las personas en las imágenes de televisión. Entonces ahora están criticando a las carabineros que presentaron la querella y no a la que mintió en esa forma. Entonces, ¿de qué medio de comunicaciones estamos hablando también? ¿En qué han ayudado a esto? En nada. Los medios de comunicación no han ayudado en nada, pero ten presente también, Fernando, que los medios de comunicación han cambiado muchísimo. Ten presente que en este país lo que básicamente se ve en televisión es faranduleo. Ten presente que lo que se ve en Chile básicamente son matinales, porque además nos han adoctrinado y nos han dejado en la estacada de la falta de cultura. Entonces tú ves puro matinal. Se casó, no se casó, se separó, si la guagua. El gran tema, si es homosexual o heterosexual, porque ese es el gran tema de moda. Entonces, con eso erigieron a estos matinales y erigieron a la prensa de izquierda. Primero los matinales, en los conductores de la vida de muchos hogares, y hoy día se ven aprisionados porque tienen que hablar del estallido delictual y no saben. Entonces dicen lo que dicen otros. ¿Y qué dicen los otros? Los periodistas de estos medios de comunicación, que son básicamente, ya no quiero decir de izquierda para no insistir, pero por lo menos por allá, y que tienen otra vez una visión sesgada y sectaria de la realidad, porque fueron educados como a los jueces y los abogados del Ministerio Público, en el sectarismo y en la cuestión de que la izquierda es buena y la derecha es mala y que el orden es malo, evidentemente. Entonces los medios de comunicación no han aportado en este país, en este último tiempo, en nada. O sea, a mí, no es porque nosotros tengamos la posibilidad de estar en esta radio, pero a mí el hecho de que uno puede hablar de otras cosas, y como hacíamos antes también, que podíamos hablar de neurociencia o de los derechos humanos, de qué pasa en Afganistán, eso en las radios ya no se escucha. Tú ves en los diales de la región de Valparaíso o pachanga rasca, o garabato, o reggaetón, o unas opiniones sin ni un solo fundamento, porque tú tienes un deber como comunicador. Yo puedo ser de derecha extrema o de izquierda extrema, pero créeme que tengo que tener algo me baso en lo que yo he leído y en lo que yo sé. O si no digo que es una opinión, esta gente no lo hace porque es irresponsable. Bueno, si tú te das cuenta, el otro día, en el programa pasado, yo entrevistaba a un periodista que tiene bastante experiencia y que hace clases sobre eso, sobre redes sociales, etcétera, y está ahora en el extranjero en ello. Y le pregunté yo, ¿qué opinas tú de los medios de comunicación actuales? Y me dijo, bueno, hoy por hoy el más confiable ha pasado a ser la radio. Ahí Mario se debe acordar cuando dijo, o sea, nos sentíamos muy orgullosos nosotros. Sí. Porque como comunicadores de la radio, pareciera que aquí, como es el conocimiento y el habla lo que le llega a los auditores, y no toda la farándula externa de una cara bonita, que esto que tiene la televisión, entonces la radio ha pasado a ser, en la opinión de la gente, más confiable que los otros. Hemos visto algunos ejemplos en los medios, especialmente de televisión, que no han sido los más afortunados, que lo vamos a comentar en el segundo bloque. Y precisamente por lo que tú dices, por falta de información, de conocimiento, de estudio. Fernando, mira el paroxismo en el que estamos. Tú no puedes tener un programa de controversia política o de discusión política a cargo de una modelo, por muy bonita que sea. Si es modelo nomás, perdóname. O sea, si no tiene ningún conocimiento de nada, y me refiero a la señora Tomisic. Sí, esa claro. Es muy buena moza, lo es, pero es eso. Ella no puede ser la moderadora de un programa político porque no tiene, y perdón la expresión, ni prostituta idea de lo que es eso. Voy a hablar. Es como si yo me pongo a hablar de astronomía, pues Fernando, ¿qué haría? El ridículo. Pero tenga entonces la habilidad de mantenerse al centro de la información. No puede. Porque tenía para los dos lados información. Tenía una persona que perteneció al MIR y tenía por otro lado un buque insignia del conocimiento, aunque fuera del otro lado. Bueno, vamos a una pausa porque este tema va para largo y regresamos. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial.
Volvimos. Queridos auditores, estamos de regreso después de esta pausa musical con nuevos bríos. Que a ti la canción yo sé que no te gustaba tanto, pues Mediterráneo, ¿eh? O sea, te gusta el Mediterráneo a ti, y además que tú eres descendiente de gente de por allá. Fui de vacaciones allá y es espectacular la Estuviste en España tú, pues, en la Costa del Sol. Sí, qué fantástico, ¿eh? Claro. Sí, yo tenía una envidia cuando mandaste alguna nota, que además ni te comunicaste, nos dejaste a todos botados aquí, uno trabajando por la patria, el otro feliz por allá, porque la vida es así, que la vida no es justa. Pero no querías poner esta canción tú, pues. No, sí, estaba bien la canción. Ya, Mediterráneo, cualquier cosa a la madre patria, muy criticada la madre patria, pero nos dio una identidad y nos gusta, no nos gusta, teníamos que ser. Pero que es un gran tengo país. Todos mis antepasados de allá. Pues. Así que, aunque hayan llegado hace 200 años a Chile, son parte de Chile y parte de... Sí, pero por supuesto. Además, yo fíjate que estos 2 minutos nada más, yo agradezco que nos haya descubierto y conquistado España. En una de esas estaríamos distintos, como pasa con Estados Unidos, pero yo agradezco la religión, el lenguaje, el haber heredado el conocimiento, algo del conocimiento de ese que es un gran país, aunque hoy día esté un poco ahí mal comandado. Yo no quiero renegar, pero si hubiera sido colonizado de otra forma, a lo mejor tendríamos otra cultura. Pero no sabemos, pues, Fernando. Pero en general hay países que hay ciertos imperios que entregaron cultura y entregaron cosas. Por ejemplo, a Gran Bretaña nunca se le indemnizó por la fuerza una colonia, siempre él entregó la... Y Gran Bretaña, Gran Bretaña puede ser, el Imperio Británico. Es verdad que una pequeña isla, ¿no es cierto?, se llevó todos los patrimonios hacia allá, pero entregó cultura, mantiene la cama, mantiene las relaciones, dio determinada estabilidad política. Sí, puede ser, pero los países. Pero es que Gran Bretaña apuntó básicamente al oriente, pues. Pero fíjate tú lo que pasó en África. Mira con los países europeos que conquistaron el África. Mira cómo está el África. No, el África fue un problema continental. Pero si tú te fijas, es que yo por qué te pongo en el detalle, porque Gran Bretaña, con una visión estratégica, colonizó todos los puntos que eran comunicaciones a través del mundo en los océanos. Sí, yo de acuerdo. Entonces, y por eso que está presente en todos lados. Un ejemplo, pero no el tema. Volvamos a Chile. Exacto. Volvamos a Chile. Estábamos hablando del tema de la comunicación. La comunicación, claro. Sí, comunicación. La comunicación tiene que ser, yo creo que objetiva. Pero hemos perdido esa objetividad, especialmente en algunos programas. A mí me duele. Todo el mundo, volvamos al tema para aclararlo a algunos auditores si no lo tiene todavía tan claro. Cuando fue retirado del programa Bienvenidos, el periodista, economista, abogado, etcétera, que ha escrito más de 10 libros, y todo el mundo sabe cómo piensa y nunca ha cambiado sus ideas, y tiene las pruebas y los argumentos para ello. Es un erudito, don Hermógenes Pérez de Arce, que estaba además debatiendo con otras personas que no eran de su tendencia, dentro de los cuales había otras personas que también tienen mucho conocimiento, y yo no las desmerezco, pero que ellos han declarado que hacían bomba y pertenecieron al MI, etcétera, y porque le hacen una aseveración que él la rebate, y ni siquiera lo dejan dar sus argumentos, la conductora del programa le pide que se retire. Pero ojo que él dijo, aquí hay un mérito que él finalmente el que gana en esta historia, porque él dijo, me voy a retirar, pero si no lo dejo hablar. Claro. Y empezó a poner cara de mujer doliente. Y ahí es cuando, ahí dijo que se retirara. Yo no puedo soportarlo, pero Hermógenes Pérez de Arce dijo, bueno, ¿para qué me invitan aquí si no puedo debatir? Exactamente. Y esa libertad de prensa, que fue transversalmente criticada porque no se respetó, transversalmente no se respetó, yo veo que rápidamente la pasaron para sacar otros hechos, la pasaron abajo y se le dio, y siguen todo el mundo en pantalla, y todas las ideas que recibimos, todas las expresiones tienen una sola tendencia. En cuanto a lo que es historia, uno ve errores garrafales. Nos han tratado de vender una identidad histórica que no es la nuestra. Entonces a él le dice que se vaya porque está desconociendo la historia de Chile. ¿Qué historia de Chile me están hablando? La verdadera, la impuesta, la escrita, la real. Entonces,
este desconocimiento en las mismas generaciones que están en la calle, que les han ido deformando esto. Hay un ejemplo que es paradojal, que lo quería poner yo. ¿Cómo desinformamos? El presidente Piñera estuvo hace pocos días de cumpleaños. Cumplió 70 años. El domingo. Y un grupo de niños que andaba con sus padres visitando la Moneda. Para los que no sepan ni quieran ir, la Moneda tiene guías de palacio en que hacen tour para conocerlo en el palacio. De hace muchos años. Muchos años, o sea... Sí. Yo estuve ahí muchas veces trabajando y viendo cómo las guías me pedían que viajara. Gente... Yo no conozco la Moneda, de Fernando Todardo. Y les mostraban el palacio. Y todos los salones, etcétera, absolutamente abierto. Y se encuentra con la primera dama, está el presidente y está de cumpleaños y le cantan cumpleaños feliz. Qué cosa más expresiva, espontánea y natural. Aunque haya sido producida lo que no. Y si no fuera. Claro, pero eso ahora lo critican en un medio porque es tendencia política, es adoctrinamiento. Y lo comparan con las profesoras que han aparecido, con niñitos de 5 o 6 años, cantando en la calle o cantando en los colegios canciones políticas de la época de la Unidad Popular o de izquierda, enseñando a los niños chicos que no saben el silabario y están cantando canciones políticas y lo irán a comprar. O sea, tenemos una desigualdad en la comunicación tremenda y eso yo creo que también contribuye a que muchos de estos jóvenes que están ahí, quiero pensar que están desorientados porque los desorientaron desde chicos. No tuvieron ni en la casa ni en el colegio la orientación correcta. Y de ahí parte la falta de autoridad. Hay una columna, a ver, dos cosas. En cuanto a lo del presidente de la República, no sé, que le canten feliz cumpleaños y son niños pequeños, cantan feliz cumpleaños nomás, ¿no? Y aunque hubiese sido preparado, como todo se prepara en general, la puesta en escena de la entrega del bono, la puesta en escena del informe Rettig, la puesta en escena de la mesa de diálogo, todo es una puesta en escena. Y ha sido así siempre, y durante el gobierno militar, y de Allende, y de Frey y de Alessandri, así que ese tema o sea, ese tema a mí no me extraña, pero las opiniones de la señora de la subsecretaria para la niñez en el sentido de que son niños adoctrinados lo encuentro insólito, porque como bien dices tú, hay un montón de informes reales y uno lo sabe porque conocidos tiene con hijos en colegio y en jardines infantiles, que a los niños sí los adoctrinan. Eso es así, es una realidad, y los adoctrinan, que está muy mal, porque tú podrás enseñarle a tus hijos lo que tú estimes pertinente en cuanto a adoctrinamiento, pero el colegio no tiene esa función. El colegio tiene que instruir. La educación es casa. El colegio tiene que instruir en lo que habitualmente debe conocer, que uno debe saber, punto. Pero dirigir la conciencia para que el niño vaya para la izquierda, eso es una locura. O para la derecha también, es una locura. Que estamos pensando en un gobierno nacional socialista, pues si es por eso Hitler también lo hizo, tanto que lo criticaron. O sea, no, mal, todo mal. Y lo otro que quisiera decir es que la verdad es que aquí también todo se corta con diferente cuchillo, Fernando. Eso es así. Entonces, no es de extrañarse. Es como el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son de patrimonio de la izquierda. Agustín Esquella, dos cosas. Agustín Esquella lo decía en una entrevista hoy día en La Tercera. Le pregunta a ese periodista, ¿usted cree que los derechos humanos son un patrimonio de la izquierda, pero que la derecha ahora... Y él contesta, sí. Mira, el que es brillante, sin darse cuenta, sí. En el sentido de que la derecha ahora se preocupa más. Va, qué curioso. Entonces, la teoría de derechos humanos de la izquierda se la apropió la izquierda por el tema de los derechos humanos de todos. Lo primero. Lo segundo, en otra columna del profesor Sergio Muñoz, también en La Tercera de hoy, aparece un tema de la juventud. ¿Qué pasa con esa juventud que no sabe nada? Que repite como loro Muera Piñera, que repite como loro tales por cuales militares o carabineros. Esa gente no sabe nada. Esa gente de 14 años no tiene idea. Son adolescentes, adolecen de todo, son imberbes. Nadie dice que no se expresen. Por supuesto que pueden expresarse, pero en el ámbito de su conocimiento y de su competencia. Serán los reyes de las redes sociales, serán los reyes del celular, serán los reyes del skate, serán los reyes del disfraz y del deporte, y en ese ámbito que se expresen lo que quieran. Pero uno tiene que expresarse con conocimiento, sobre todo en la calle. Y sobre todo cuando tratas de influir sobre otros. Los responsables de eso indiscutiblemente son sus padres. Sí. Fíjate que tengo otro ejemplo de esto mismo, en donde yo me pregunto, ¿dónde están los derechos humanos del otro lado? A ver. Hay un hacker que entró en las redes internas de Carabineros
no voy a analizar, ¿no es cierto?, cómo logró entrar ni por qué lo hizo, porque se supone que los firewalls, los cortafuegos, etcétera, debieran haber funcionado. Pero filtró, y ya lo tienen detenido. No sé si lo habrán dejado libre, ya lo... Es probable. Pero filtró 29.000 datos de carabineros, con nombre completo, lugar donde trabajan y domicilios con familiares. Con lo cual hay muchos, y el afán con que lo hizo fue para que la gente supiera dónde estaban estos agresores que eran los carabineros, entonces esto los coartara. Lamentablemente amenazaron a las familias, y muchísimas familias están amenazadas de carabineros, porque fueron amenazadas. Entonces, el hecho de ser policía hoy día no solamente no tiene derecho humano él, la familia. Tampoco tiene derecho humano la policía. Los hijos han sido funados en los colegios. Entonces, ¿dónde me están hablando de esta igualdad, esta equidad que tanto promueven? Que quieren que todos seamos iguales. O sea, sí, todos tenemos que ser iguales, pero todos tenemos que ser iguales. Sí, por supuesto. Mira, está desarrollándose en La Habana un congreso contra el neoliberalismo y el capitalismo. Es un tremendo título, como acostumbran ellos, contra el neoliberalismo y capitalismo estadounidense, este cuento largo, y de solidaridad con los pueblos. Esa es la típica historia. Y ahí entre otros, habló el Juan Andrés Lago, el papá de la Florencia Lago, la delatora, comillas, la delatora. Ni comunista, ni integrante de la mesa social, delatora. Bueno, y habla su padre un discurso de esos bananeros, azucareros de la época de cuando Castro llegó a la isla, qué sé yo. Y tú dices, este hombre se quedó en otro periodo, claro, se quedó en otro periodo, y él sí quiere la igualdad a la que tú te referías hace poco, claro, la igualdad para el pueblo llano, la igualdad en este caso para los cubanos, por ejemplo, él llamaba solidarizar con Chile, la solidaridad de los pueblos con Chile. Él quiere ese comunismo de la pata que se acabó, pero Cuba sigue siendo ahí como el diamante de eso. Ese comunismo que se acabó, que es el comunismo de la pobreza, de la igualdad en la pobreza. Donde tú estudiaste medicina en una universidad cubana, sí, pero no puedes hacer nada más que eso, y ahí te quedaste. ¿Y cuánto vas a ganar por eso? Bueno, nada, pues si no tiene por qué ganar. Usted tiene que beneficiar al pueblo. Sí, yo entiendo que tengo que ayudar al pueblo, pero yo quisiera comprar una cosa. No puede. Yo quisiera tener un auto nuevo. No puede. Usted no puede nada, y además usted tiene que pensar acorde con el gobierno, con el partido, y para eso te vigilan. Esa es la igualdad que la gente de izquierda quiere, es la que quiere la gente de izquierda chilena también. Pero para el pueblo, no para ellos. Porque ellos entiendo que viven en Pinares, en la zona más elegante de La Habana, y con todo, y comen capitalista, pues, porque yo entiendo que de la Unión Soviética no les llega nada, y de Venezuela tampoco. ¿Qué comen ellos? Lo que nosotros del pueblo no podemos comer, y tienen lo que nosotros no podemos tener, porque no debemos tenerlo. Ellos sí. Eso es lo que quieren, la igualdad. Y hay derechos humanos, sí, pero para ellos, pues, no, para ti no. Que tú no, ¿te fijas? No calzas. Por eso que la izquierda, y eso los auditores, y todos tenemos que entenderlo, la izquierda es fascista, la izquierda chilena es fascista, en el único sentido de la expresión, y es totalitaria, y es sectaria, y no es libérrima, por el contrario. La verdad que no se ha renovado nada. La chilena no. La chilena, del discurso de los años 60, 70 al discurso de ahora son exactamente los mismos. Pero lo curioso es que ese pequeño porcentaje, que a veces ni siquiera alcanza el 5%, y la gran mayoría que están silentes no se manifiesten y no salgan porque hay que ir a las elecciones, hay que sacarlo. La gente no va a votar porque es voluntaria, y siguen con el mismo discurso, y lo que es peor, los engañan. Si en este minuto estamos hablando de una asamblea constituyente que es un suprapoder que está por sobre los otros poderes, a la pinta de ellos, cuando acaban de destruir el único país que estaba en Sudamérica bien.
Sí, y teníamos falencias, pero yo creo que íbamos bien encaminados. Había que arreglar muchas cosas. Hoy día vamos a tener que gastar la plata no en arreglar lo que queríamos, sino en solucionar o volver a reparar lo que se destruyó. Te quiero decir una cosa, Fernando, en relación con esta cuestión de la izquierda y por qué hay gente que no sale, hay gente que no, que es muy bajo el apoyo que tiene la izquierda, pero la izquierda es tan inteligente que ha tomado en sus manos las banderas, las que no tenía, y que nunca tuvo, pero las tiene que tener ahora para ganar adeptos, que son el feminismo a ultranza, sí al aborto, sí a la eutanasia, AFP, ISAPRE, medicamento, TAG, etcétera, etcétera. Esas banderas las tomó la izquierda para ganar adeptos, para ganar adherentes. Y por eso que uno piensa que hay tanta gente que comulga con las ideas de la izquierda, que estrictamente no son de izquierda, son ideas de lógica nomás. Pero lo ha hecho para eso, para tener a gente a lo mejor en la calle gritando. ¿Quién no es lo que vas a hacer tú, por ejemplo? O yo, o la gente que yo diría que es más pacífica y que es la gente que trabaja. Pero, claro, son las banderas que tomaron porque tienen que tener adherentes, pues. ¿Te fijas? Evidentemente eso es así. Pero... Ay, la constituyente, tú estabas con el tema de la constitución. Sí. Ahora, lamentablemente, aquí han tratado de desfigurar la película, porque si el presidente aceptó de llegar a hacer estas preguntas, la primera pregunta es si queremos cambiar la constitución o no queremos cambiar la constitución. La papeleta primera, esa es una papeleta, parece que va a ser, claro. No sabemos. Entonces ya está la discusión centrada si la pregunta corresponde o no corresponde. O sea, nunca estuvo en la agenda del presidente Piñera, y por la cual fue elegido, con el 54% de los sufragios. Nunca estuvo en su programa ninguna de las cosas. No. Y en las demandas sociales, que eran reales, todas las que quisieron, de la AFP, de salud, etcétera, nunca estaba él en un cambio de constitución, que ya tiene más de 500 cambios, tengo entendido. Sí, no sé si 500, pero no es la constitución del 80. Iba en 300 50 cuando la firmó el presidente Lagos, sí, como nueva constitución. Sí, ha habido muchos cambios. Sí, claro. Y y que casi no nos enteramos de las modificaciones constitucionales. ¿Te fijas? Claro. Y la Constitución, qué curioso. Y se pudo reformar, y no es tan rígida. Claro. Y estaban los 2/3 para hacerlo y todo. Entonces, de repente aparece en discusión una nueva Constitución que no estaba en la agenda y con la cual habíamos llegado casi próximo al desarrollo. Sí. Y tapó todas las demandas sociales el tema de la Constitución. Entonces, ahora ya, conforme hagamos una pregunta si queremos cambiarlo o no. Claro. Entonces ahora está en discusión por determinados personajes, lo escuchaba ayer en la Radio de Cultura. No, es que la primera pregunta no corresponde hacerla. No, y quiere cambiarla. Entonces, pero resulta que la primera pregunta es: ¿queremos cambiarla o no? ¿Quién es mayoría en Chile? No sabemos, pues. A ver, tenemos un tema. Primero vamos a ver si hay plebiscito para abril, porque los plebiscitos, al igual que cualquier tipo de elección, y según lo que ha dicho básicamente la oposición, tienen que celebrarse en condiciones óptimas de libertad y de orden público, porque lo que se le ha criticado tanto al gobierno militar con sus opciones plebiscitarias, tiene que celebrarse en un ámbito, insisto, de libertades individuales y de orden público. Ese es el tema número 1. Así que vamos a dejarlo como un hecho futuro e incierto. Pero si se cumpliera, las preguntas, dentro de todo, también formuladas. ¿Quiere nueva constitución? ¿Sí o no? Pues. Pero lógico, pues. Y si la mayoría dice que no. O sea, hay modificaciones y está la forma de modificarla. Fernando, la constitución política de la República, como tú bien dijiste, se ha modificado muchas veces en Chile. Se partió modificando en 1989 con el gobierno militar ahí. Y esas modificaciones no se le ocurrieron al gobierno militar. Fueron modificaciones consensuadas. ¿Y para qué decir todas las que siguieron? 1. Y segundo, en Chile se pueden modificar todas las leyes, todas, AFP, ISAPRE, vivienda, urbanismo, impuestos, todo lo que quieras. Otro tema es que los señores políticos de uno y otro lado no se pongan de acuerdo. Ese es otro tema, pero se puede modificar. ¿Y la Constitución puede volver a reformarse? Entera, si quieren. Fíjate que hoy día escuchaba yo, a raíz de la Constitución, cómo también nos venden ideas, junto con esto de la pregunta, ideas absolutamente desinformadas y erróneas. Un constitucionalista estaba haciendo un entrevistado en un medio de comunicación radial de prestigio en la mañana.
Entonces una de las preguntas que le hace el conductor es ¿qué opina de diferentes constituciones, etcétera? Y él da un ejemplo que a mí me pareció extraordinario y me voy a permitir, comillas yo, de repetirlo. Dice, la Constitución de Estados Unidos, que sabemos que es bastante pequeña y tiene una serie de enmiendas que la van corrigiendo después, tiene un articulado del principio que no ha sido nunca cambiado, en el cual dice que las personas tienen el derecho de buscar la felicidad. Entonces, él decía, aquí quieren poner, ¿no es cierto?, lo que es el derecho, que todas las personas tienen que tener derecho a la felicidad. Sí, algún ridículo que eso hace. Entonces, derecho a la felicidad. ¿Qué es lo que es derecho a la felicidad? Yo tengo el derecho a exigir la felicidad del Estado. El Estado me tiene que dar la felicidad. ¿Cómo me la tiene que entregar? ¿En qué forma? ¿De qué manera? ¿Cómo me hace feliz si yo pienso distinto? Entonces distorsionan con una palabra absolutamente el concepto, porque yo como persona tengo el derecho a buscar la felicidad. El Estado lo que tiene que darme es la plataforma, el escenario para que yo tenga los caminos para buscarla. Pero yo no se la puedo exigir al Estado, porque la felicidad mía puede ser distinta a la tuya. No, totalmente. O a la de Marco y la de Mario, claro. Entonces, la desinformación con una palabra llega a elementos casi curiosos. Es la fuerza del lenguaje mal aplicado, pues, Fernando. Tenemos que irnos. Ya nos dice don Marcos de la Católica. Felicitaciones Marcos. Ahora en público, ¿ah? En público. Felicitaciones. Público, nos faltó campeonato, pero igual son campeones. Sí, muchas felicidades. Y felicitaciones a Wanderito, pues. Al decano, pues. Sí, por Wanderito que no lo habían dejado. Ahí está repechando. Fíjate que esa manifestación popular yo la apoyé. Sí, realmente. Así que, oye, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias a ti, porque con tus conocimientos has ilustrado muy bien a los auditores. Gracias, Marcos, por tu colaboración. Y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Mario, lo mismo.